Son las 7 horas con 33 minutos. Damos la bienvenida a Efraín Ernesto Guerrero. Él es PhD, es experto en Derecho Internacional. El doctor Guerrero se pertenece a la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Católica del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor Guerrero, bienvenido. Han pasado días bastante intensos desde el día miércoles, cuando emitió imprudentes declaraciones el presidente mexicano con su interpretación propia de los sucesos alrededor del asesinato a Fernando Villavicencio, y esto ha traído una deriva que podía ser inimaginable, que concluyó en un punto culminante con la toma o la incursión de Ecuador a la embajada mexicana en Quito y luego la ruptura de relaciones entre los dos países. ¿Qué es lo que viene ahora? Muy buenos días con todos, gracias por la entrevista. A ver, van a pasar varias cosas y dependerá mucho de cómo México interpreta y reacciona a partir de lo que han sucedido los últimos días. En primer lugar, en este momento no tenemos ni embajada ni consulado de México en el Ecuador. Esa es la primera medida. Hay que tener en cuenta que México, por ser un país de tránsito, Estados Unidos con relaciones históricas con el Ecuador, tiene un importante flujo de asistencia consular, de relaciones culturales, relaciones económicas, temas de papeleos, etcétera, que en este momento están paralizados. Este va a ser un primer problema para el ciudadano de a pie. La necesidad de establecer visados, va a tener que, si necesita ir a México, va a tener que o tener visa americana o tener que transportarse para hacia Bogotá o Lima, que son las embajadas y consulados más cercanos, para poder hacer sus trámites. Por otro lado, habrá que ver cuáles son las reacciones a través de los mecanismos de reclamo internacional. México tiene en eso dos posibilidades. Puede hacerlo a través de los sistemas multilaterales, a través de los tratados multilaterales que hemos firmado, CELAC, Organización de Estados Americanos, que ya hay una reunión el día jueves respecto a este escenario que sucede, y habrá una situación de negociación. Yo creo que eso implica tener en cuenta esta perspectiva que ha sucedido. Está tan mal este escenario que no existe un país que no haya expresado de manera patente su preocupación como bajo o su rechazo directo o la ruptura de relaciones, como lo hizo Nicaragua, respecto a las actitudes del Estado ecuatoriano. Y yo creo que eso implica una fuerte reflexión, tanto por parte del Estado ecuatoriano como las élites ecuatorianas, respecto a tener en cuenta cuál es el manejo de sus relaciones internacionales. Y creo que esto va a implicar una reconstrucción de la manera en cómo nosotros estamos actuando. Doctor Guerrero, muy buenos días. México ha anunciado que acudirá a la justicia internacional y bueno, otras entidades como la OEA han convocado ya sesiones extraordinarias para abordar este tema en específico. ¿Qué sanciones le podrían caer a Ecuador? A ver, el primer tema es la exposición. A ver, los procesos internacionales tienen varias consecuencias. La primera es, tal como ha sucedido en varios casos a nivel interamericano, por ejemplo, ya es la exposición del Estado, de ver de que públicamente se vean sus errores y miserias dentro del sistema internacional. En segundo lugar, se iniciarían procesos de reparación que implicarían gastos. Esos gastos, y sin importar qué pasa, no pasan por el erario de los contribuyentes, o sea, nosotros vamos a pagar ese litigio. Y en ese sentido, es una ruptura patente de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y especialmente del Tratado Americano de Pacificación del 48, del Pacto de Bogotá, que ya tiene una cláusula compromisoria a favor de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en su párrafo, en su artículo 31. Entonces, en este sentido, de hecho, ahora, ¿qué podría hacer Ecuador? Creo que podría hacer dos cosas. Principalmente, podría decir de que esto es un tema de jurisdicción interna, considerando lo que ha planteado, ¿no? Que el señor Glass es un perseguido por la justicia ecuatoriana y que tiene que ser detenido. En ese sentido, vamos a ver cuál es el comportamiento del Estado ecuatoriano frente a un posible litigio. Personalmente creo que se tiene que pensar claramente
evitar las posibilidades de litigio y utilizar los mecanismos de arreglo pacífico al más alto nivel. Al más alto nivel, digo, el presidente Noboa tiene que hablar con el presidente López Obrador y generar una ruta de diálogo que pueda generar una normalización en las relaciones diplomáticas. De otra manera, esto puede seguir escalando y yo no creo que a nivel, digamos, fuerza dura, pero sí a nivel de una presión diplomática que le obligue al Estado ecuatoriano, que ya está muy necesitado de recursos, pues gastar más para que esto funcione. Entonces, yo creo que por el bien de los contribuyentes tenemos que desescalar rápidamente este conflicto. Para ver el tema en contexto, doctor Guerrero, le agradecería que nos hable sobre el orden internacional, tan venido a menos por las guerras contemporáneas, fundamentalmente Ucrania y Gaza, pero a pesar de todo, persiste un orden internacional sobre el que le preguntamos qué importancia tiene para permitir una convivencia racional entre los distintos países del mundo. Sobre lo que nos está sucediendo, creo que hay que tener claro 3 elementos. El primer elemento es, nosotros somos un país con muy pequeño poder geopolítico. Y los países que tienen muy pequeño poder geopolítico necesitan mecanismos de amplificación. ¿Qué mecanismo te sirve para amplificar tus necesidades y tus intereses a nivel internacional? Usar las reglas del sistema. Y por eso existe el derecho internacional. Desde la paz de Westfalia en 1648 se construye una especie de orden, un orden basado en reglas, inclusive a nivel práctico. Inclusive, por ejemplo, ni siquiera los nazis invadieron las embajadas de los países en conflicto, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro respecto a la importancia de lo que acaba de suceder en los últimos días. Ni las dictaduras militares de los 70 invadieron embajadas de los países que no compartían una visión del mundo que tenían en los años 70. Ahora, creo que ahora hay que tener en cuenta de que Ecuador está participando en este proceso peligrosísimo y contrario al interés nacional de desprecio del derecho internacional. Y eso es un problema, porque hay que ser prácticos. Una de las preguntas de la consulta popular se basa en el derecho internacional, en la aceptación del arbitraje comercial internacional como medio de resolución de conflictos a nivel público. Si nosotros decimos, por un lado, que nosotros aceptamos el arbitraje, pero por el otro rechazamos la protección diplomática de embajadas, que es inviolable a cualquier circunstancia y sin ninguna excepción, eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos justo sobre el caso Sánchez, nos obliga a actuar de una manera coherente. Y yo creo que ahora lo que le va a pasar al Estado ecuatoriano es, para poder retomar la confianza, tanto de los estados como de los inversionistas internacionales, debe empezar a actuar en coherencia al derecho internacional. Ahora, doctor Guerrero, no han faltado las voces que se han manifestado en el sentido de que Ecuador habló previamente y consensó previamente con Estados Unidos para tomar esta decisión. Ha habido un pronunciamiento de Estados Unidos también condenando estas arbitrariedades de Ecuador, pero ¿considera usted que efectivamente existe esta posibilidad? Yo creo que ahí eso entra dentro de las teorías de la conspiración. He visto actores públicos diciendo, ustedes no creen que, o sea, decían, es que ustedes no se dan cuenta de que esto debió haber sido coordinado con los gringos. Eso ha sido el argumento que dicen, pero ningún estado va a actuar en una manera de tipo conspiranoica. Y eso ha sido una cosa a tener claro. Tenemos que salir de esa idea del pensamiento mágico y el pensamiento conspiranoico. Existe claramente un pronunciamiento del spokesperson del Departamento de Estado de Estados Unidos estableciendo claramente que se debe respetar el derecho internacional y que condena este tipo de comportamiento. Por tal razón, yo no creo que en los Estados Unidos ningún gobierno geopolíticamente potente ejecutaría o apoyaría directamente a una operación que tuviera las características que hemos visto en los últimos días. En el mundo diplomático, doctor Guerrero, entendemos que hay instituciones, por así decirlo, sagradas. Una de ellas es la inviolabilidad de las embajadas, de las sedes diplomáticas. La Convención de Viena es clarísima e históricamente ha sido puesta a prueba, justamente tratando de reformarla, poniendo en la balanza asuntos internos como los que han pesado ahora en la decisión del presidente Noboa. ¿Cuál es su análisis desde este punto de vista? Yo creo, a ver,
Las embajadas son extensiones de los estados en el territorio extranjero. Sin embargo, es importante destacar, porque he escuchado mucho ese discurso que está muy equivocado, no son territorio soberano de la nación que representan. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece claramente que las instalaciones de las misiones son inviolables, pero esta inviolabilidad no implica que el territorio de la embajada sea considerado soberano. Pero esa protección implica que no puede haber una entrada policial. Sin embargo, inclusive el Código Orgánico Integral Penal establece ya un procedimiento para intentar hacer una necesidad de una actuación dentro de una sede diplomática o consular, que pudo haber sido agotado con el objetivo de poder mostrarle al mundo, mostrarle al sistema internacional que el Estado agotó todas las vías pacíficas antes de llegar a este mecanismo. Y yo creo que uno de los errores principales del gobierno del presidente Noboa y la canciller Sommerfeld en esto es la falta de demostración que se buscaron medios lícitos y medios ajustados al derecho internacional. Pareciera que la primera medida fue la expulsión de embajada y la tercera embajadora, y la tercera la entrada y el raid que tuvimos el día viernes en la noche en Quito. Entonces, son dos cosas que tienen que ser claramente diferenciadas. Es tan necesario la lucha contra la corrupción en el país como tan necesaria la protección del derecho internacional. Y el argumento de abrir comillas, no va a pasar nada, esto se va a olvidar en 3 días, cerrar comillas, creo que hay que tenerlo claro que no va a ser así en el escenario de que no pudiéramos resolver esta disputa y que pudiéramos tener un regreso de una embajada que tiene un interés geoestratégico vital para el Ecuador, por la Alianza del Pacífico, por la cantidad de migrantes, por las relaciones históricas entre México y Ecuador, que no deben ser pasadas por alto. Ahora, abogado Guerrero, otro tema que ha entrado en debate en estos días es la Convención de Caracas, a la cual también han hecho referencia, esta Convención sobre el Asilo Político en el artículo número 3, alertando que se trataba de no de un preso político, sino de una persona que había cometido hechos delictivos y que tenía incluso sentencias condenatorias y procesos abiertos, y que ahí México habría cometido un acto ilegítimo, un acto ilegal, y que México no respetó esta convención. De otro lado está la Convención de Viena, a la que acabamos de hacer alusión. ¿Cuáles son sus lecturas respecto de este tema? Mi lectura es muy clara sobre el aspecto de la calificación de que un delito sea político. No es del Estado que persigue, es del Estado que asila. Entonces, si México decide de que la persecución que supuestamente tiene el señor Glass es una situación política, la califica el Estado asilante. Porque tengan en cuenta, todos los casos de asilo que hemos tenido en la historia reciente, todos los estados han dicho que son delincuentes y que tienen sentencias. Por tanto, por ese lado hay un primer problema. México también va a decir, miren, y también ustedes mismos han dicho que tiene un problema endémico de corrupción y de presiones dentro del sistema judicial. Entonces, el argumento es que el sistema es independiente le puede salir un poco por contra al Estado ecuatoriano. Un segundo elemento es que, dado que califica el Estado que asila, si el delito es político, el otro Estado no puede decir nada. Y ese es el tema de lo complicado del asilo. Por eso el Estado que asila no es una decisión baladí, es una decisión pensada entendiendo las consecuencias del acto que cometió, al punto que, como ustedes vieron, el Estado mexicano se ha arriesgado a que expulsen a sus embajadores, que haya este incidente tan penoso el día viernes, que haya maltratos contra su personal, que sean expulsadas toda la misión diplomática, al punto de que se van con niños y mascotas, ustedes deben haber visto las fotos el día de ayer, y que tengan que sufrir esta tensión y este proceso que es muy desgastante también para el Estado que lo sufre. Por tal razón, yo creo que ahí el discurso bueno, es que él estaba perseguido, no lee de manera integral la Convención de Viena, esa es mi humilde opinión. Son muy respetables aquellos que planteen otra cosa, pero creo que en términos prácticos está bien claro. Quien decide si el delito es político no es el que persigue, sino el asilante. Se habla mucho, y esto entrando ya en el plano de interpretaciones, de juicios de valor, doctor Guerrero, más allá de las explicaciones técnicas que tan claro las ha expuesto usted, de las intenciones por detrás. Se dice, se lucubra
que el presidente mexicano puso una cascarita a Ecuador para que justamente el presidente Noboa se resbale para debilitarlo. Por otra parte, las interpretaciones dentro de Ecuador es que más bien se ha buscado por parte del presidente Noboa una estrategia para fortalecer la consulta popular, sus intereses políticos, los intereses políticos del gobierno. Pero hay un tema concreto sobre el cual me gustaría conocer su opinión. Roberto Aguilar, destacado cronista, uno de los más brillantes periodistas de Ecuador, en Diario Expreso escribió en este fin de semana un artículo en el cual señalaba que Ecuador omitió darle importancia en el momento debido al ingreso del ex vicepresidente Glass en calidad de huésped a la embajada mexicana. Señala que se iniciaba en esos momentos, me parece que fue diciembre del año pasado, el funcionamiento orgánico de una mayoría en la Asamblea Nacional con la contribución de los votos del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana. Que el caso Glass, el gobierno de Noboa lo guardó como una carta para jugarlo si es que tenía que hacerlo en un momento dado, y que el error diplomático de Ecuador es que no combatió con la energía que debía, con argumentos diplomáticos, se entiende, la situación de Glass. ¿En qué medida coincide usted con el periodista Roberto Aguilar? A ver, yo creo que la visión que tiene el periodista Roberto Aguilar, que creo que es muy respetable, leí el artículo del día de ayer, creo que es una visión, si se me permite, cerrada en torno a las consecuencias. Y ahí cae en el mismo lugar que a veces caemos en la política ecuatoriana, el cortoplacismo inmediato, dado que no podemos construir nada de largo plazo. Decir que esto fue una estrategia política para poder mostrar de que no existe un pacto con el correísmo al punto de que nos arriesguemos un bochorno internacional, creo que no va por ahí, ¿no? Y creo que el periodista Aguilar, como mucha gente en Ecuador, cae en una cosa que yo personalmente creo que no es la correcta, esa confrontación sectaria entre istas y antis que está haciendo daño al país de manera patente, porque nos dedicamos a pelearnos entre nosotros cuando no resolvemos los problemas más básicos: corrupción, narcotráfico, economía, condiciones de vida. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que tener claro es esto: el presidente Noboa tomó una decisión, esta decisión va a tener consecuencias internacionales. Yo no sé si consecuencias beneficiosas a nivel político, porque también debemos tener en cuenta que el ciudadano de pie no le importa, y estoy casi seguro, no le importa lo más mínimo lo que suceda con el señor Glass. Lo que le importa es que no le roben, no le maten y tenga un sueldo al fin de mes. Y esos son los problemas que nuestras élites no están resolviendo, ¿no? Están resolviendo un problema de egos. Entonces, eso es algo que a mí sí me preocupa. Por tanto, yo creo que por ahí deberíamos empezar a ajustar el problema. Tratemos de actuar en términos del derecho, de no despreciar el conocimiento jurídico, de no actuar diciendo, bueno, el derecho no importa mientras se hagan las cosas en términos de lo que es bueno. Lo que es bueno y es malo es lo más subjetivo en términos políticos. Por eso existe el derecho, para limitar el poder del Estado. Por tanto, solo para concluir y no irme con una perorata, es que ahora implica un momento de un control de daños. Veamos si el presidente Noboa tiene el suficiente as político bajo la manga para poder generar mecanismos de resolución de este conflicto. Ahora, doctor Guerrero, internamente uno de los temas es político, pero vemos que ha generado otros problemas también. Lo que ha pasado dentro de la Dirección General de Aviación Civil: empezó a circular un documento en el que se prohibía aparentemente los vuelos desde y hacia México, sean estos privados o de cualquier orden, incluso a escalas técnicas. El Ministerio de Transporte había dicho que efectivamente este documento existió, pero que no fueron disposiciones de arriba, digamos, desde las más altas autoridades. Ahora esta ha trascendido en horas de la mañana del día de hoy, que ha provocado incluso despidos dentro de la Dirección General de Aviación Civil. Pero esto quiere decir que tampoco está nada muy claro dentro del gobierno nacional respecto de estas decisiones tomadas. Yo tengo varias cosas que me preocupan respecto a lo que pasa en la Dirección de Aviación Civil, porque el señor, creo que Luque, que era el nombre del Daniel Luque, si no me equivoco, el director de la DAC planteó que
el documento sí era real, pero se dio de baja. Entonces significa que había un documento en el cual se estaba prohibiendo entrada de aviones. Claro, eso dice el ministro Luque, el ministro de Transporte y Obras Públicas. El ministro Luque, perdón. Pero dése cuenta, dice que era real. O sea, no es que era una invención, era real, pero se dio de baja. Entonces, eso tiene dos añadió opciones. por allí de que no lo habían ordenado las autoridades, sino lo ordena una autoridad de quien lo hace. Pero alguien lo firmó, y hay un funcionario público y hay una cadena de mando. Entonces, frente a eso, alguien lo firmó y nadie firma algo de ese tamaño solo. Entonces, yo creo que ahí estoy viendo que hay una deriva decisional en materia de decisión estratégica. El momento en que tú tienes un sistema público el cual no puede enfrentarse a las crisis, sean comunicacionales o en este caso crisis diplomáticas, de una manera coherente y con síntesis todo su rango de decisión, significa que el presidente controla poco o mal su gobierno. Y creo que ahí el presidente Noboa, si quiere sobrevivir este año, que es el más complicado para él, porque implica capaz de generar una plataforma electoral, capaz de reelegirse, si él quiere reelegirse, no ha dicho si sí o si no, o sí, para poder terminar su gobierno de una manera que no le genere problemas posteriores, porque sabemos que todo gobernante ecuatoriano tiene que enfrentarse a problemas posteriores, implica una complicada gestión de la crisis, y veamos cómo se van a dar esto en los próximos días. Vayamos nuevamente al tema de las consecuencias, con lo que habíamos iniciado, doctor Guerrero. Consecuencias que quizá para simplificar este análisis podríamos dividirlas en dos. Una que serían las consecuencias que devendrían en esta relación bilateral México-Ecuador, con efectos prácticos que se están dando ya, como la dificultad que representa para las visas de los habitantes de ambos países, o consecuencias en el comercio bilateral que se señala Ecuador y México comercian unos $1,000 millones al año. La balanza comercial, de hecho, se inclina a favor de México. Y también en la contraparte, las consecuencias que podrían venir desde organismos internacionales, fundamentalmente de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, a ver, yo creo que las consecuencias existirán, pero habrá que ver cómo medirlas en mediano plazo, y el Estado, sabiendo que hay consecuencias, no debería quedarse quieto, sino buscar mecanismos para gestionar el conflicto, o sea, las consecuencias que están por venir. Entonces, la primera es cómo yo voy a ayudar a el montón de personas mexicanas que viven en el Ecuador y personas ecuatorianas que viven en México para que su vida no se vea afectada por esta ruptura de relaciones diplomáticas. En segundo lugar, es pensar cómo yo voy a poder asegurar el movimiento de la gente que tiene inversiones y los inversionistas mexicanos en Ecuador y ecuatorianos en México, para que sus actividades no se vean presionadas por lo que está sucediendo. Una tercera cosa que deberíamos tener claro es, bueno, si sabemos que vamos a tener una demanda, preparémonos para la demanda. Y eso implica pensar cómo se va a trabajar con la Procuraduría General del Estado, con la Defensa Internacional de la Procuraduría, para poder empezar a preparar elementos frente a un posible reclamo. Por otro lado, es preparar un discurso claro sobre un discurso común frente a todos los espacios internacionales respecto a por qué el Ecuador hizo lo que hizo el día viernes. Ahí habrá justificativo de todos tipos, lo que usted me dice, el artículo 3 de la Convención de Caracas, un asilo diplomático que ya ha sido utilizado inclusive por asambleístas de ADN en redes sociales como el justificativo para hacerlo, pero ya existe un contraargumento. Por otro lado, hay que tener en cuenta que ese contraargumento ahora está en contra, ahora tiene frente al rechazo de, hay que decirlo, gran parte del occidente civilizado. Entonces, ahí es donde el gobierno va a tener que primero explicar y dar suficientes mecanismos de dar seguridad al sistema diplomático para que todo tenga sentido. Bien, en el tema de la Corte Internacional de Justicia entendemos que allí se dan procesos bastante lentos, que cualquier situación que pueda resolverse a ese nivel podría darse incluso en algunos años. Sí, a ver, yo creo que hay un proceso que se puede dar dentro de la Corte Internacional de Justicia, eso está muy claro. Ahora hay que ver cómo se toma
este proceso. El día de ayer ya la ministra de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos ya estableció claramente que va a demandar en algún momento. No tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana. Van a preparar un proceso. México tiene mucha experiencia en el litigio internacional. De hecho, ellos están litigando en Estados Unidos contra las más grandes compañías de armas sobre el control sobre su solamente una observación, doctor Guerrero. México señaló el día de ayer que denunciará hoy a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Ok, si ya tienen preparada, pues ya el memorial de demanda, pues habrá que conocerlo. El Estado ecuatoriano deberá estar preparado para un proceso que le obliga a una exposición pública de sus actividades, y eso debe estar preparado para tener un discurso claro y coherente. Y entonces esto será una situación compleja. Veamos cómo el Estado actúa, y desde aquí pues habrá que ver cómo el Estado funciona de manera coherente para evitar pues problemas posteriores y generar responsabilidad internacional, que eso es lo que el escenario más grave que podríamos tener, porque implicaría reparaciones, que por más pequeñas que sean, las pagamos nosotros, los ciudadanos. Eso no debemos olvidarnos, y eso debe ser tenido en cuenta para cualquier tipo de operación en este es decir, caso. Que pueden haber reparaciones económicas. Sí. ¿Hay antecedentes que usted tenga a la mano que le recuerde al respecto? A ver, sobre lo que pudiera pasar sobre la inviolabilidad de las embajadas, tengamos en cuenta la crisis de rehenes en Irán. Durante la crisis de rehenes en Irán, en el 79, manifestantes respaldados por el gobierno iraní irrumpieron en la embajada de Estados Unidos y tomaron como rehenes a diplomáticos estadounidenses. Este caso tuvo reparaciones, tanto políticas como económicas. Por el otro lado, durante la guerra de Kosovo, la OTAN bombardeó accidentalmente la embajada china en Belgrado, desencadenó protestas masivas por parte de estudiantes chinos frente a las embajadas estadounidenses, occidentales, incluidas las de Estados Unidos, o el ataque del consulado de Estados Unidos en Benghazi durante el año 2012. Hay que tener claro que las sedes diplomáticas son bienes protegidos que aseguran que tengamos relaciones fluidas con nuestros interlocutores a nivel internacional. Ningún Estado del mundo estaría dispuesto a tener relaciones con un país que pueda actuar selectivamente utilizando la fuerza bruta contra sedes diplomáticas. Creo que eso es el mensaje que el sistema internacional está enviando a Ecuador, y Ecuador deberá responder de manera proporcional para salir de este conflicto. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Guerrero. Listo. Muchas gracias a ustedes y lindo día. El doctor Ernesto Guerrero, PhD, es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, experto en Derecho Internacional.